Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mira, estamos empezando un nuevo año. Va a ser un año extraordinario. Cree, por favor, cree. Lo primero que tienes que hacer es creer en Dios, creer que las cosas no dependen de ti. Pero después, con la seguridad de que estás escondido al abrigo de Dios, parte sin miedo para la lucha. Enfrenta lo que tengas que enfrentar. Toca la puerta que tengas que tocar. Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios nunca deja de oír la oración de sus hijos. Que Dios te bendiga ricamente en este nuevo año que se presenta para ti. Lleno de desafíos, lleno de sueños. Agarra los sueños. Agarra las oportunidades, aprovéchalas. Sean pequeñas, sean grandes, no dejes pasar nada por alto. Toma en tus manos las oportunidades que vienen. Sabes que este trimestre vamos a estudiar el libro de los Salmos, los 13 sábados. Vamos a analizar diferentes salmos. Pero este estudio de esta semana es el primer estudio, es la lección número 1 para el 6 de enero del año 2024. Y el título de la lección es cómo leer los salmos, cómo entenderlos, cómo verlos. Hay que conocer un poco el contexto en que los salmos fueron escritos para entender el mensaje de los salmos. Y el propósito de este estudio es mostrar cuál es la esencia de los salmos, cuál es el mensaje de los salmos. Y ahí te vas a sorprender al ver que Jesucristo es la columna vertebral de los salmos. Porque cuando estuvo en esta tierra, el propio Señor Jesucristo dijo lo que encontramos registrado en Lucas 24, versículos 44 y 45. Mira, lo voy a leer. Dice así: Estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué extraordinario mensaje del Señor Jesucristo. Les dijo a sus discípulos, cuando ustedes lean la ley, y se refería al Pentateuco, traten de encontrarme a mí ahí en la ley. Cuando ustedes leen a los profetas, traten de encontrarme a mí en los profetas. Y cuando ustedes lean los salmos, traten de encontrarme a mí en los salmos. Yo les diría hoy, cuando ustedes lean la Biblia entera, traten de encontrar al Señor Jesucristo en la Biblia, en cada versículo, en cada capítulo. Porque yo siempre digo que la Biblia es como el mensaje de la gracia, de la salvación en Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Es como un hilo rojo que va atravesando cada página de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú nunca tendrás una visión correcta de la Biblia o de cualquier libro de la Biblia si no lo estudias a la luz del sacrificio maravilloso de Cristo para salvar al ser humano. Bueno, entremos al primer subtítulo de este estudio, que dice los salmos en el culto del antiguo Israel. Los salmos en realidad son cánticos, son poesías escritas con el alma, con el corazón. A veces son gritos de dolor, solo que todo es inspiración del Espíritu Santo. Aunque los salmos fueron escritos por seres humanos, el Espíritu los inspiró a decir lo que ellos dijeron, inclusive a clamar lo que ellos clamaron, a orar lo que ellos oraron. En realidad los salmos son gritos del alma angustiada. La vida de Israel estaba centralizada en el culto. No digo en la religión, digo en el culto. Todas las mañanas el pueblo se dirigía al santuario, al templo, para ofrecer el sacrificio. Y cantaban. El pueblo de Israel cantaba por todo. Los salmos eran repetidos en ocasiones de tristeza, en ocasiones de alegría. Cuando a veces el enemigo estaba viniendo, ellos cantaban himnos. Después de una victoria, ellos cantaban himnos. Cuando trasladaban el arca de un lado para otro, cantaban salmos. Cuando había júbilo en el corazón de ellos, cantaban salmos. Cuando había una buena cosecha, cantaban salmos.
Y cuando por algún motivo había sequía, había hambruna, ellos cantaban salmos. La vida de los israelitas estaba centralizada en los salmos porque el Señor Jesucristo estaba en el centro de los salmos. Dios era el centro de todo. Los salmos originalmente fueron escritos pues para el culto y para la expresión de la vida de cada uno. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 88, versículos 2 y 3. Dice así: y llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Aquí el salmista está dirigiéndose a Dios. Le dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Evidentemente, cuando el salmista escribió este salmo, se encontraba completamente desanimado por alguna razón. Porque para que alguien diga mi vida está al borde del sepulcro, es como decir hoy día estoy muriendo, ya no quiero vivir, se acabó la vida para mí. Y para que un ser humano llegue a ese punto debe haber estado pasando por una crisis terrible. En ese momento de crisis, ¿qué hacía el salmista? Clamaba a Dios. Decía, Señor, que llegue mi oración a tu trono. Escúchame, por favor. Solo que lo que el salmista dijo, por inspiración divina y porque le nacía del corazón, puede ser aplicado muchas veces a nosotros hoy. ¿Será que en este momento tú te sientes como este salmista al borde del sepulcro? Estás cansado de luchar, ya no tienes fuerzas, estás desanimado. De repente hasta pasó por tu cabeza la idea de quitarte la vida. Yo no sé, ¿sabes? Hay momentos en la vida tan duros que uno no sabe qué hacer, mira para todos lados y no ve luz. Bueno, tú puedes ver cómo los salmos no solo se aplicaban a la vida de Israel, a los cultos del pueblo de Israel, sino que se pueden aplicar perfectamente a nuestra vida hoy. Vamos a la siguiente parte, pero antes yo quiero decir que en hebreo la palabra salmos es tehilim, que en realidad quiere decir alabanzas, tehilim. En griego, psalmoi, que en realidad se refiere a un instrumento musical, porque ese instrumento era tocado cuando se componían los salmos o cuando se cantaban los salmos. Vamos a la segunda parte entonces. Conozcamos a los salmistas. La mayor parte de los cristianos piensan que todos los salmos fueron escritos por David. Inclusive David es llamado muchas veces el salmista David. Y en realidad David escribió solo 73 salmos. Hay otros autores de los salmos. Asaf, un sacerdote músico, compuso 12 salmos que están registrados ahí entre los 150 salmos de la Biblia. Los hijos de Coré, que también eran sacerdotes músicos, compusieron 11 salmos. Emán y Etán, 2 sacerdotes, también compusieron 2 salmos. Salomón y Moisés compusieron 3 salmos. Y hay 49 salmos anónimos que no se puede identificar al autor. O sea, el salterio, la colección de salmos, es un conjunto de himnos, de clamores, de oraciones musicalizadas para el culto del pueblo de Israel, para que los propios israelitas cantasen. Una recolección de muchos autores. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se dirigía a Jerusalén 3 veces por año para las 3 grandes fiestas que se realizaban en la ciudad, los israelitas venían de todos los rincones del territorio hacia Jerusalén. Y todos venían cantando salmos. Los salmos 120 al 135 son 15 salmos que tienen el nombre de salmos graduales. A medida que se aproximaban de la ciudad de Jerusalén, ellos iban cantando esos salmos. Yo me recuerdo cuando yo era pastor de iglesia, llevaba a mis hermanos a un paseo, a una ciudad, a visitar otra ciudad, o la iglesia de otra ciudad. Todo el viaje en el camino, los hermanos iban cantando. No cantaban salmos, cantaban nuestros himnos, pero iban cantando. Bueno, el pueblo de Israel cuando se aproximaba a Jerusalén,
para las 3 fiestas anuales, ellos iban cantando los salmos. Pero hay cosas que uno no entiende en la vida, porque hace muchos años los jóvenes de la Iglesia Central de San Paulo, aquí en el Brasil, viajaron a Curitiba para un evento de jóvenes, para un congreso de jóvenes. El coro entero fue para allá. Y cuando estaban regresando ellos, venían cantando en el ómnibus y de repente sucedió una tragedia. El ómnibus chocó contra un camión cargado de fierro de construcción y más de 20 jóvenes murieron. Y al día siguiente los periódicos, un periódico publicó una noticia interesante. ¿Dónde estaba Dios cuando sus jóvenes cantaban? ¿Dónde estaba Dios cuando sus jóvenes le cantaban? Es el misterio del dolor. Pero lo interesante es que el pueblo de Dios en la alegría cantaba. Y si hubieran pasado por una tragedia semejante a estos jóvenes de aquí, también hubieran cantado. Cantaban con lágrimas, cantaban llorando. Cuando fueron llevados al exilio a Babilonia, fueron cantando. Y el salmista dice que a las orillas del río de Babilonia, debajo de los árboles, se sentaban y lloraban mirando a la ciudad y cantaban. Oh, querido, si todo va bien en tu vida, canta. Si estás triste, canta. Memorízate algunos salmos. Este trimestre vas a tener la oportunidad de leer, de estudiar algunos salmos. Memorízatelos y en los momentos de dolor canta a Dios. Alaba el nombre de Dios con los salmos. Vamos a la tercera parte del estudio. Un cántico para cada etapa. Los salmos fueron compuestos bajo diferentes circunstancias, ya lo dije. En momentos de alegría, ellos componían, cantaban. En momentos de tristeza también, cuando partían para la guerra también, cuando regresaban de la guerra también, cuando ganaban la victoria también, cuando perdían también. Ellos cantaban en todas circunstancias. Por eso, entre los 150 salmos de la Biblia vas a encontrar himnos que engrandecen a Dios, porque Dios es el centro de los salmos. Engrandecen a Dios, como el Salmo 100, número 100, versículos 1 al 3, por ejemplo. Voy a leer y voy a comentar para mostrar cómo este salmo es uno de los salmos que engrandece, enaltece y alaba el nombre de Dios. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué interesante este salmo. Dice: cantad a Jehová. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, aunque la vida te haya golpeado, aunque las circunstancias momentáneas te sean adversas, ven a Jehová con regocijo. Porque si Dios es tu creador y tú eres obra de sus manos, Dios nunca te va a descartar y te va a desechar, a menos que tú te vayas voluntariamente. Pero si tú estás en las manos de Dios, el enemigo no se puede reír de ti permanentemente. Puede reírse hoy, mañana, pero pasado mañana el sol de un nuevo día va a brillar en tu experiencia. No te desanimes, querido. Yo no sé el momento que estás atravesando, pero confía en Dios. En la Biblia por eso encontramos salmos que enaltecen el nombre de Dios, pero encontramos también salmos de gratitud, llenos de gratitud. Por ejemplo, en Salmo 75, voy a leer solo el versículo 1 para que veas. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. ¿Ah? Ese es un salmo de gratitud. Cercano está tu nombre, aunque yo no te vea, Señor, aunque las circunstancias estén todo nebulosas, oscuras, sombrías, aunque llueva y truene aquí abajo en la tierra, yo sé que tú estás cerca de mí, aunque no te veo. Oh, querido, cuando la vida te golpea, muerde tu almohada, llora, saca el dolor de tu corazón, pero dile: Señor, no entiendo lo que me pasa,
pero yo sé que cercano estás. Gracias, Señor, porque hasta este dolor me va a hacer fuerte. Porque es verdad, querido, en el dolor te fortaleces. Las lágrimas riegan la esperanza en tu corazón. Encontramos también salmos de lamentaciones. El Salmo 42 es un salmo de lamentación, de dolor, de tristeza, de clamor a Dios. Existen salmos sapienciales, que son salmos que traen consejos, como por ejemplo el Salmo 1. Hay una cosa interesante con el Salmo 1 y el Salmo 2. Tú sabes que Génesis 1 y Génesis 3, ¿qué presenta Génesis 1? Ahí se habla del jardín perfecto, árboles perfectos, un Adán perfecto. Y infelizmente ese Adán perfecto come del fruto y entra el pecado. Y el Salmo 3, ¿qué habla el Salmo 3? Aparece el Cordero, aparece Dios, muere el Cordero. Se le garantiza la victoria sobre la serpiente, a Eva, a su descendencia. Ahora, si tú vas al Salmo 1, ahí ves el árbol perfecto, el árbol que produce frutos a la orilla del río. Y si tú vas al Salmo 2, ahí ves al Mesías que viene a rescatar al ser humano y garantizarnos la victoria sobre la serpiente. En realidad, en los 150 salmos de la Biblia, tú puedes encontrar la historia de la redención, la entrada del pecado y cómo Dios finalmente libra a su pueblo. Vamos, también hay salmos regios, o sea, salmos mesiánicos, salmos que presentan al Señor Jesucristo en todo su esplendor. También presentan a Jesucristo en su dolor, en su sacrificio, en su muerte, pero también en su victoria y finalmente en su victoria final sobre el pecado, Rey de reyes y Señor de señores, el libertador final de su pueblo. Existen salmos históricos también, en fin, hay variados tipos de salmos y durante estos 3 meses vamos a ir viendo lentamente diferentes tipos de salmos. Ahora, los salmos son poesías. En la literatura hebraica, en las universidades, cuando se estudia literatura hebraica, el estudio de los salmos es obligatorio. El Salmo 119, por ejemplo, es una bellísima obra de literatura hebraica. Todos los salmos son, pero como toda literatura tienen sus figuras de lenguaje, figuras idiomáticas. En los salmos, por ejemplo, encontramos el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? En el paralelismo, en una frase se dice una cosa y en la siguiente frase se explica lo que la primera frase ha dicho. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 103, versículo 1, y vamos a ver aquí un ejemplo del paralelismo. Dice, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Te voy a explicar el paralelismo. Alaba alma mía al Señor. ¿Qué quiere decir alaba alma mía al Señor? La segunda frase va a explicar. Alabe todo mi ser su santo nombre. Aquí tú puedes ver el paralelismo. La primera frase dice que mi alma alabe al Señor, pero la segunda frase explica que al decir mi alma se está refiriendo a todo su ser alabando a Dios. El paralelismo está clarísimo aquí. Otra figura que se usa literaria en los salmos son las imágenes. Imágenes bellísimas. Por ejemplo, Salmo 17, versículo 8, dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mira, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí en este versículo, el refugio de Dios se describe como la sombra de las alas de Dios. Alas de Dios. Dios no tiene alas, pero el salmista usa la figura de las alas de Dios como el refugio de Dios, como el seno de Dios, el esconderijo de Dios para ti. Cuando la tormenta venga, ve al esconderijo. Cuando los enemigos vengan, escóndete bajo las alas de Dios, bajo el refugio de Dios. Esa es una figura bonita, maravillosa, y tú vas a encontrar en los salmos muchísimas figuras de ese tipo. El merismo es otra figura literaria que se usa
en los salmos. El merismo expresa la totalidad de un concepto usando las partes. Un ejemplo, Salmos 88, 1 dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Cuando dice el salmista, día y noche clamo a ti, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que él clama permanentemente a Dios. Pero para decir permanentemente, él lo dice de una manera poética. Día y noche mi alma clama a ti, oh Dios. ¿Ves? Es una manera bonita de decir las cosas. Los salmos, en resumen, son oraciones inspiradas. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2, para que entiendas por qué aparecieron los salmos, cómo surgieron los salmos. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Interesante cómo Samuel describe la manera o la razón o la forma en que David escribió. Al referirse a David se refiere como el cantor de Israel, el ungido del Señor. Y él dice ¿qué es lo que David dice? Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. La oración nació del corazón de David. El canto surgió del corazón de David. El clamor surgió del corazón de David. Pero él dice, no es solo mi clamor. Es que el Espíritu de Dios me está inspirando a decir esto. Es por eso que los salmos forman parte del canon bíblico. Los antiguos rabinos, los doctores de la ley de Israel, reconocieron los 150 salmos que tenemos registrados como salmos inspirados por Dios, escritos por seres humanos, pero inspirados por Dios. Tú puedes ver que en los libros de los salmos los autores se refieren a Dios como Dios mío, Señor mío, Rey mío. Ellos dicen, escucha, Señor, oye mi oración, mira mi dolor, respóndeme, líbrame. El libro de los Salmos es un libro maravilloso para ser estudiado. Yo escribí una devoción matutina usando versículos, un día Salmo, otro día Proverbio, un día Salmo, otro día Proverbio. Y pues podría haber escrito de cada versículo de los Salmos una meditación, porque es un libro riquísimo. Llegamos al fin de este estudio hablando del mundo de los Salmos. ¿Sabes, querido? El mundo de los Salmos se enfoca en Dios. Dios es el Creador. Dios es el Salvador. Dios es el sustentador. Dios es el gobernador. Dios es todo. Para el pueblo de Israel, Dios era todo. El pueblo sabía y entendía eso. Pero cuando el propio pueblo se descuidaba, su naturaleza pecaminosa lo llevaba a apartarse de Dios. Entonces se hería, sufría, entraba al territorio del enemigo, pues ahí sufría. Y cuando se daba cuenta que estaba sufriendo por causa de su alejamiento de Dios, regresaba a Dios arrepentido y cantaba salmos de arrepentimiento. Y Dios siempre estaba con los brazos abiertos, esperando a sus hijos, porque Dios te ama. Tú y yo somos seres humanos como David, como Asaf, como Coré, como Moisés, como Salomón. Tú y yo queremos amar a Dios con todo el corazón. Nuestro mayor anhelo es servirle. Pero vez por otra descubrimos que hay una fiera escondida dentro de nosotros que nos lleva a hacer lo que no queremos. Pero gracias a Dios que las puertas de la gracia están abiertas y podemos regresar a Él y decirle, Señor, estoy aquí. Y qué bueno que el Señor te abraza y deposita en tu frente el beso de la paz. Que Dios te bendiga ricamente.